Abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Vamos a estar leyendo en esta mañana del versículo 16 al versículo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Nos encontramos finalizando la cuarta sección de este Sermón del Monte. Hemos estudiado por los pasados meses el carácter, la influencia y la justicia del cristiano. En la primera parte del sermón, cuando aprendimos y hablamos sobre el carácter del cristiano, nos enfocamos en las 8 bienaventuranzas. En la segunda parte del sermón, Jesús nos enseña cómo ese carácter debe ser de influencia para el mundo. El cristiano debe ser una influencia en el mundo. Por eso es que Jesús nos llama y nos dice que seamos sal y que seamos luz. En la tercera parte del sermón aprendimos sobre la justicia del cristiano. Vimos la relación de Jesús con la ley y la relación que debe tener el creyente con la ley. Específicamente nos enfocamos en la ley moral. Jesús explica cuál fue el espíritu, la intención correcta del autor de la ley, Dios, y corrigió las malas enseñanzas que habían dado los escribas y los fariseos al no matarás, al no cometerás adulterio, al no juramentos, a la no venganza. Y Jesús sobre todas las cosas nos llama a amar a nuestros enemigos. Pero en esta mañana vamos a entrar en la última etapa de esta tercera sección titulada La piedad del cristiano. Jesús se concentró en esta sección de la piedad en ayudarnos a ver la perspectiva de los deberes y las responsabilidades que tiene cada creyente. En el primer mensaje de esta sección aprendimos la importancia de dar limosnas, de dar ofrendas. La semana pasada aprendimos la importancia de orar y hoy vamos a estudiar y aprender cómo se debe ayunar. Jesús no está diciendo que ninguna de estas tres cosas es opcional para el creyente. Jesús lo que está diciendo es que la debemos hacer, son nuestra responsabilidad. Pero Jesús está marcando la diferencia y una tónica en con cuál actitud y cuál es el motivo por el cual nosotros hacemos obras de misericordia y de caridad, el por qué damos, por qué oramos y hoy veremos el por qué debemos ayunar y cómo debemos ayunar. Pero en síntesis, en esta sección hemos aprendido que Jesús quiere que cualquiera que sea nuestra responsabilidad cristiana, nuestro deber cristiano, lo hagamos en lo secreto. Lo hagamos para darle la gloria a Dios, no para ser aplaudido ni reconocido por los hombres, ni para mucho menos sentirnos bien con nosotros mismos. La semana pasada aprendimos los elementos que toda oración debe tener: adoración, sujeción, provisión, y terminamos con doxología, con adoración. Es importante que tu oración y mi oración esté centrada en Dios, no en nosotros. Pero hoy, para cerrar esta sección, vemos que Jesús le da una importancia a la tercera disciplina espiritual, que es el ayuno. Y yo quiero que me acompañes nuevamente ahí al versículo 16, en la parte de arriba que dice: y cuando ayunéis. Al igual que con las otras dos disciplinas cristianas,
Jesús comienza dando por sentado que los creyentes deben ayunar. No es si quieren ayunar. En el Antiguo Testamento, iglesia, nosotros vemos que el ayuno es mencionado en unos 40 textos. Y en el Nuevo Testamento al menos se menciona unas 30 veces. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios le requería al pueblo de Israel que ayunara específicamente en el día de la expiación, o sea, una vez al año, como una expresión de arrepentimiento. De hecho, es el único ayuno descrito en la ley mosaica. A lo largo del Antiguo Testamento vemos a varios hombres ayunando, como lo fue el caso de Moisés, Daniel, Esdras, Nehemías y David, entre otros. En el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio que ayuna por 40 días. También vemos a Juan el Bautista ayunando. En la iglesia en Antioquía vemos a los ancianos orando y ayunando en Hechos capítulo 13. Y es cuando el Espíritu Santo les dice que separen a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio que él tenía para ellos. Pero en el contexto que estamos estudiando en esta mañana, en el que nos encontramos, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Usted puede ver eso en Lucas capítulo 18, versículo 11 y versículo 12. En Mateo 9 vemos a los fariseos cuestionar a Jesús el por qué sus discípulos no ayunaban. Así que en este contexto, Jesús le está hablando a los discípulos, le está hablando a los seguidores, pero también está corrigiendo lo que esos fariseos habían enseñado, ya sea verbalmente o con sus actuaciones. Pero posiblemente algunos que estamos aquí tenemos un concepto errado o no claro o tergiversado de lo que es el ayuno. Por eso antes de describir, de desempacar lo que dicen estos 3 versículos, yo quiero que tú entiendas lo que es el ayuno. Lo primero que yo quiero que tengas claro es que la Biblia no nos dice con exactitud cuál es la definición de ayuno, ni tampoco se nos obliga claramente a que usted y yo ayunemos. Pero sí vimos, como le dije, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fue una práctica espiritual ejercida por muchos hombres de Dios. La palabra ayuno literalmente significa no comer. Es la abstención total de alimento. De hecho, el nombre de la primera comida del día, desayuno, viene de ella, ya que el desayuno interrumpe nuestro ayuno. Es el periodo de la noche durante usted y yo no comemos nada, y entonces cuando desayunamos, terminamos ese ayuno. Ahora, en el contexto espiritual, no debemos ver el ayuno como algo que es exclusiva y únicamente sobre dieta o abstención de comida. Porque espiritualmente el dejar de comer tiene un fin y un sentido bíblico. El profesor y pastor Donald Whitney habla del ayuno de la siguiente manera. Él dice que es una abstinencia voluntaria de tomar alimentos para un propósito espiritual. Ayunar en el contexto bíblico, iglesia, se debe hacer para que nosotros nos humillemos y para sacar un tiempo de devoción con Dios buscando su voluntad, no que Dios haga la nuestra. Pero muchos creen que ayunando vamos a cambiar la voluntad de Dios, nuestros deseos van a ser aprobados por Dios y nuestras oraciones, las que sean, serán contestadas.
Algunos piensan que el ayuno tiene poder místico y que al ayunar por ese sacrificio yo recibiré algo a cambio. Eso está muy lejos de la verdad. Juan Calvino dijo: muchos, por falta de conocimiento en cuanto a su utilidad, menosprecian la importancia del ayuno. Algunos lo rechazan por completo por considerarlo superfluo, mientras por otro lado, cuando no se entiende adecuadamente el uso del ayuno, este con facilidad, y es lo que a mí me preocupa, iglesia, se transforma en superstición. ¿Ves cómo en todo lo que hemos aprendido los extremos son malos? Ahora usted se debe estar preguntando, entonces, ¿cómo nosotros debemos ayunar? Bueno, Jesús nos lo dice, como nos ha dicho de las otras dos responsabilidades del cristiano. Mire lo que dice el versículo 16. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Ya usted tiene claro lo que la palabra ayuno significa? Lo que significa en el ámbito físico, pero el fin de este sermón es el ámbito espiritual. Jesús le está diciendo a sus discípulos y a la multitud que cuando ellos ayunen no pongan caras tristes, no pongan caras de que están sufriendo, sino que por todo lo contrario ellos entiendan lo que están haciendo. En aquella época, cuando los fariseos hacían ayuno, escuche bien, ellos oscurecían sus rostros con maquillaje, se colocaban ropas desgastadas, se ponían cenizas en sus cabezas, no se recortaban la barba o el cabello. Usted se puede imaginar, parecían deambulantes, personas sin hogar. Ellos descuidaban su higiene personal para llamar la atención, para que la gente pusiera los ojos en ellos. Esos religiosos, esos falsos, querían que todo el mundo viera lo espiritual que ellos eran, pero que sobre todas las cosas les tuvieran lástima o envidia por los sacrificados y los espirituales que ellos eran. Jesús condena esa actitud. Y lo mismo que dijo sobre el orar y el dar, lo señala aquí. No ayunen para ser aplaudidos por los hombres. Porque si lo hacen para ser reconocidos o aplaudidos por los hombres, ciertamente ya obtuvieron su recompensa. Si cuando tú y yo ayunamos, dice Jesús, lo que buscamos es la admiración de los hombres, créeme que Dios repudia ese tipo de acción. El motivo por el que ayunamos o hacemos algo. Entonces lo maravilloso de Jesús es que por tercera vez en esta sección nos enseña primeramente cómo no se hacen las cosas, lo deficiente y lo incorrecto de las prácticas, pero también muestra gracia y les enseña a los discípulos cómo se debe hacer. Miren lo que dice el versículo 17 y versículo 18 de cómo el creyente debe ayunar. Versículo 17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Fíjese que al igual que con el dar y el orar, Jesús llama a los discípulos, llama al creyente a hacerlo en lo secreto. Y cuando se refiere a lo secreto, volvemos a lo mismo. No está diciendo que sea segregado del mundo. Está diciendo que sea para ser visto por Dios.
Pero es interesante porque Jesús utiliza un lenguaje aquí que muchos han sacado fuera de contexto y otros no han entendido. Pues está diciendo aquí que unge tu cabeza y lava tu rostro para que no sepan que ayunas. Jesús no se estaba refiriendo a que cada vez que alguna persona fuera a ayunar o uno de los discípulos o creyentes se tenía que colocar encima de la cabeza aceite, como algunos hacen hoy día. Jesús está enseñando un principio. Y es que cuando ayunemos debemos mantener nuestro aseo, nuestra higiene personal. Para que cuando nosotros ayunemos, la gente no se diera cuenta de que estábamos ayunando, solamente Dios. ¿Lo entendió? Si solamente en 2 días yo me descuidaba mi higiene y mi aseo, la gente sabía que yo iba a estar ayunando. Pero si yo mantenía mi higiene y mi aseo como se supone, como todo el mundo se supone que se bañe todos los días, que se lave todos los días, que se arregle todos los días, se supone. Pues al ayunar, si lo hacemos, mantenemos nuestra imagen, nuestra higiene, nuestro aseo de la misma manera diariamente, el día que estaríamos ayunando, nadie se daría cuenta, solamente a quien va dirigido el ayuno, que es Dios. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús está diciendo que cuando tú y yo ayunemos, lo hagamos con el corazón correcto, con el motivo correcto y de la forma correcta, que vayamos a intimar con Dios, a buscar su voluntad. Y entonces Jesús nos dice en el versículo 18 que si hacemos esto con el motivo, la intención y el corazón correcto, ciertamente seremos recompensados por Dios. Porque la intención y el propósito del ayuno no es tener una buena reputación delante de los hombres, sino expresar nuestra humildad y nuestra necesidad delante de Dios. Eso, al igual que la oración y que lo que vimos la primera semana en esta sección sobre las obras de caridad y el dar, nos lleva a nosotros en esta mañana a aplicarlo. Y yo quiero que nos examinemos. ¿Cuál es la relación de nosotros, los creyentes, los discípulos y los miembros de la Iglesia Bautista Central con el ayuno? ¿Es algo que practicamos en nuestra vida cristiana? ¿O estamos tan ocupados tratando de satisfacer las demandas de este mundo que no tenemos o tenemos muy poco tiempo para la oración y el estar a solas con Dios? Quizás algunos de los que estamos en esta mañana aquí estamos siendo tentados en algunas áreas. Y el apartarnos a ayunar y a sacar tiempo de oración y lectura de la palabra con Dios es un gran vehículo para que tú y yo podamos ser fortalecidos espiritualmente. Pero quizás vemos otros aquí que tenemos que tomar una decisión importante. Hay algunos otros que quizás necesitamos tomar decisiones. Quizás algunos de nosotros estamos confundidos. Pues créame que apartarnos con Dios, ya sea en ayuno y oración, puede ayudarnos a encontrar en la palabra de Dios, las respuestas para la toma de decisiones que tenemos que hacer. Mi amigo el pastor Sugel Michelén dice que mientras haya pecados que confesar, dolores intensos que aliviar, situaciones difíciles que enfrentar y decisiones cruciales que tomar, el ayuno será necesario. Pero por favor, esto lo digo yo, no lo dice Sugel. No ayune creyendo que de esa manera moverá la mano de Dios. Hágalo porque usted y yo entendemos que tenemos necesidad de pasar tiempo con Dios. Hágalo con el motivo correcto. El teólogo John Stott dice: Dios aborrece la hipocresía, pero ama la realidad. Por eso es que solo cuando estamos conscientes de su presencia, nuestra ofrenda, nuestra oración y nuestro ayuno serán
reales. ¿Ves? Cuando vamos delante de Dios con el corazón correcto, con el motivo correcto, vamos a ser escuchados por Dios. Dios va a prestar su oído a nosotros. No vayamos a Dios para tratar de manipularlo. Primero, porque Dios no puede ser manipulado. Pero muchos de nosotros hemos sido enseñados que ejerciendo alguna de estas disciplinas movemos la mano de Dios. No. Es por eso que yo quiero terminar esta sección sobre la piedad del cristiano con el mismo principio que he dicho desde que hemos hablado sobre la ofrenda y el que dije la semana pasada sobre la oración y el que repito hoy con el ayuno. Todo lo que el cristiano hace, lo hace para darle la gloria a Dios. Las disciplinas espirituales, lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿lo estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿Estamos dando dádivas? ¿Le damos a Dios de lo que Dios nos ha dado con el corazón correcto? ¿Le damos de lo que ya recibimos, no para recibir más? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Tenemos una vida de oración diaria, constante y consistente? ¿Apartamos tiempo para adorar, sujetarnos, confesar, pedir y adorar al Señor? ¿Qué cosas nosotros reconocemos que nos están apartando de Dios? ¿Tú podrías hacerte esta pregunta en esta mañana? ¿Qué cosas nos están apartando de Dios? ¿Dónde está mi concentración, foco y prioridad? Si tú, al igual que yo, reconoces que a través de la Escritura, tú y yo quizás en estas disciplinas espirituales estamos fallando, la pregunta que yo te hago, y vengo como Cristo le fue a sus discípulos y nos muestra a través de este sermón con gracia y con misericordia, ¿estamos dispuestos entonces a corregir, a enmendar, a arrepentirnos? ¿Estamos dispuestos a darle la vuelta y la espalda al mundo para dedicar tiempo de calidad y de cantidad en la oración, en el estudio de la palabra, en el ayuno? Si tu respuesta es, hay espacio para mejorar, tú estás como yo. Porque posiblemente no estamos cumpliendo a cabalidad lo que Dios espera de nosotros. Es por eso que yo no quiero cerrar este sermón sin que tú y yo no hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Y cuál es la razón por la que hacemos las cosas? Mi amigo el pastor Miguel Núñez dice que es más importante ser que hacer. Y yo he tomado esas palabras para hacer el norte de mi vida cristiana y de esta iglesia. Aquí es más importante lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos. Por eso es que hoy es importante cerrar esta sección preguntándonos cuál es el motivo y la razón por la que hacemos las cosas. ¿Las hacemos para ser vistos por el mundo, para sentirnos bien o para darle la gloria a Dios? Es mi oración, mi amada iglesia. Y yo oro, no solamente por los líderes, por los ancianos, por los miembros, sino por toda persona que venga a esta iglesia y que Dios transforme su corazón, que entienda que el principal propósito de nosotros es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Somos lo que somos por lo que Dios hizo, y lo que hacemos es única y exclusivamente para su gloria. El que tenga oídos para oír, yo ruego a Dios que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.